Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? Perfecto. Por favor, cuando voy a compartir con ustedes el material, si me pueden avisar de que están viendo, haciendo uso de su audio. ¿Están todos viendo lo que les estoy compartiendo? Hola, Sí, profe, se escucha. Se ve. Sí, profe, se ve listo, muchas todo. gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es directamente desarrollar lo que corresponde al día de hoy, que es lo que es el piso plano. El piso plano, ustedes ya conocen que es una estructura, un emparrillado en donde existe esfuerzo de corte, existe momentos flectores y momentos torsores. Esas son directamente los esfuerzos internos que aparecen en cualquier punto de la estructura que es el piso plano. Las cargas, el empuje horizontal en un piso plano no existen. Por lo tanto, un piso plano, lo que nosotros vamos a hacer es que la isostática esté compuesto de apoyos de primer género, porque solamente absorbe esfuerzo de corte, porque la carga es normal a la estructura. Entonces, directamente para nuestro estudio, vamos a tener en cuenta el momento flector debido al estado de carga. También tenemos el momento torsor, Estos dos términos sí o sí vamos a tenerlos y vamos a despreciar la deformación transversal. Esa deformación transversal se debe directamente, como ustedes lo saben, de acuerdo a mecánica de materiales, debido directamente a la cortante. Entonces, tenemos que considerar la cortante, los efectos, pero si no nos pide determinar la deformación, vamos a despreciarlo. Normal no van a tener en ese caso, porque estamos hablando de que el piso plano solamente absorbe torsión, flexión y directamente cortante. Esto se puede dar directamente en un piso plano. ¿Por qué? Porque hay flexión y cuando hay flexión ustedes saben de que va a haber, cuando existe gradiente de temperatura, entonces va a haber deformación por flexión para el gradiente de temperatura. Entonces este término existe, estos dos también existen. Este término no va a existir porque vamos a estudiar de que el piso plano no se deforme en ninguna de las direcciones horizontales que nos define el plano. Esto no va a existir. El error de montaje también para el piso plano no lo vamos a tener. Esto sí puede existir. Puede haber esfuerzo de corte, es decir, en un piso plano ustedes pueden tener un resorte lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en ese caso? Tengo la fuerza del resorte lineal, que es una cortante. ¿Por qué? Porque el apoyo simple que vamos a considerar podemos reemplazar por un resorte, de tal manera que le permita un desplazamiento vertical. Entonces, en el estado de carga, vamos a tener la fuerza en el resorte en el estado real, dividido la rigidez lineal, multiplicado por el esfuerzo directamente virtual en ese mismo resorte. Pero también puede existir esto, directamente de que el piso plano tenga un empotramiento que le permite juego de rotación por flexión. Por eso ponemos acá flexión en el estado real, flexión en el estado virtual y la K me va a dar directamente la rigidez por directamente flexión. Entonces esto me da el momento dividido K, me va a dar la elongación
que se da, que existe realmente en el resorte, multiplicado por el momento, habiendo compatibilidad. Entonces tenemos la deformación por flexión en el resorte rotacional por flexión. Lo mismo podemos tener acá un resorte y le llamamos torsión en ese resorte torsional, directamente torsión virtual, torsión real, dividido K, que me da el giro por torsión directamente, que es la elongación del resorte. Y esa elongación del resorte por torsión multiplicamos por el torsor virtual y me va a dar la deformación por torsión en el resorte directamente, como estábamos indicando, rotacional por torsión. Entonces algunos términos los tenemos que eliminar y algunos los vamos a utilizar. Entonces insistimos con este ejercicio. ¿Algunos de ustedes ya hicieron estos ejercicios? Si me pueden decir, por favor. Hicieron el ejercicio, porque de este tema no se van a librar. Y no crean que es fácil este ejercicio. Por eso es que me gustaría que me digan. A mí me salió, otro que no hizo todavía porque no tuvo tiempo, etcétera, etcétera. De tal manera a definir los esfuerzos internos. Porque ahora recién yo voy a dar la parte práctica de lo que es un piso plano. Fíjense que las cargas son verticales, tienen la dirección del eje vertical. En este caso le llama I, Z, al sistema de referencia vertical. Entonces la dirección de la carga 50 es en la dirección Z, de acuerdo al sistema de referencia que tenemos acá. La carga distribuida acá viene a ser 25 por la longitud, que es 8. Son directamente 25 por 8 sería 200. ¿200 en dónde? En el medio de la barra, que es 8 metros, que sería más o menos por acá, 4 metros. De la misma forma se da para esta barra, porque también tiene 8 metros. Y directamente ese sería el estado de carga vertical, 50, 200, 200. Puede haber fuerza horizontal en X ni tampoco en Y, pero sí puede haber un esfuerzo de corte, que es el esfuerzo que directamente es compatible con las cargas normales a la estructura. Entonces acá vamos a tener la vertical en 1, acá vamos a tener la vertical en 2, la vertical en 4, porque estas son directamente los vínculos externos a la estructura. Acá vamos a tener la vertical en 5, acá tenemos la vertical en 7, acá tenemos la vertical en 8. Entonces ustedes se van a fijar en la estructura y vamos a suponer que no exista esta rótula que está acá, porque esta es una rótula que permite rotación por flexión y por torsión. Es decir, si a usted le pide directamente calcular los efectos y ustedes indican acá un diagrama de momento flector, error conceptual. Si indican acá diagrama de momento torsión, error conceptual. Acá le dice a usted que tiene una bisagra. La bisagra es una pieza que puede girar alrededor de su eje. En este caso, el eje de la bisagra es el eje directamente que sería el 5-7, que es lo que estamos teniendo acá, 5-7. Entonces, esta barra es la 5-7. En esa dirección tiene libertad de girar. O sea, flexión, este apoyo no puede absorberlo. Entonces, directamente acá, momento flector, no le puede salir diagrama. Entonces, para el estado de carga, 50, carga distribuida, la fuerza reactiva en todos los vínculos, apoyo del primer género, pueden existir. Pero internamente, si nosotros agarramos y sacamos el sistema, tenemos que colocar de tal manera a decir,
la pregunta es lo siguiente: ¿cómo se quedó este punto acá? Está colgado de algo. Entonces quiere decir que si está colgado de algo hay un empuje vertical y solamente hay un esfuerzo de corte. No puede haber momento flector ni momento torsor sobre esta barra que le estamos llamando barra 3.6. Entonces no hay flexión ni no hay torsión. Solamente hay cortante, que es vertical en 3, cuando analizamos esta barra que está acá. La vertical en 3. También hay que tener en cuenta que va a haber vertical en 6, porque estamos analizando la barra 3.6, vertical en 6. Y aparte de eso, ya estamos diciendo que acá no hay rotación, acá tiene libremente de rotar, es libre de rotar por flexión y por torsión. Y este es libre de rotar por flexión, pero absorbe torsión. Tengan en cuenta eso. Si el estado de carga es de torsión, este apoyo absorbe torsión. Entonces, en este apoyo solamente tenemos una fuerza vertical, que es la similar a la carga de 50 kilonewton o a la resultante de la carga distribuida 200 acá y el 200 acá. Entonces acá va a haber una vertical en Z, ¿verdad? Que es en el nudo 3. Entonces yo le llamaría vertical en 3, directamente en este nudo. Acá le llamaría vertical en 6. Y directamente otra fuerza reactiva que existiría en este vínculo interno sería torsión, que tiene la dirección de esta barra, la barra 3.6. Usted tiene que poner un momento con doble sentido. Eso quiere decir que es un momento. Si es torsión o si es flexión, es fácil de identificar debido a que tiene la dirección de la barra, que es la 3.6. Entonces, quiero que tengan en cuenta acá que se está dando esa situación. Entonces, si yo le doy a usted una estructura totalmente cerrada, es decir, no existe rótula acá, acá no existe bisagra, entonces yo diría directamente, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incógnitas tengo. ¿Y cuántas ecuaciones? Mis ecuaciones en el piso plano tienen que ser sumatoria de fuerza en Z. Acá está sumatoria de fuerza en Z. Sumatoria de momento en X. No podemos hacer sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de momento en Y. No podemos decir sumatoria de fuerza en Y. También no podemos decir sumatoria de momento en Z, porque no existe. Entonces, momento en Z no existe. Empuje horizontal en X no existe. Empuje horizontal en Y tampoco no existe. Entonces quiere decir de que estamos en presencia de una estructura en donde absorbe 3 esfuerzos. Cortante, que es perpendicular a la estructura. Momento en la dirección X y momento en la dirección Y. Es decir, si yo agarro y corto una sección cualquiera acá, ¿cuáles van a ser los esfuerzos simples que habíamos ya estudiado en estática en el tercer semestre? ¿Cuáles son los esfuerzos simples cuando yo voy a romper este punto? Entonces yo tengo que decir, acá va a haber una vertical en Z, va a haber un momento en X y va a haber un momento en Y, de acuerdo a este sistema de referencia que tengo acá. No puede haber momento en Z, no puede haber fuerza horizontal en X ni en Y. Eso quiero que tengan en cuenta porque los perros en el examen ponen eso y quiere decir que no está haciendo un piso plano. No es piso plano en ese caso. Bueno, entonces, como las cargas todas son verticales, los apoyos son suficientes para que pueda directamente absorber las cargas normales a la estructura y el momento resultante que se genera en el plano de la estructura. Es decir, si yo pongo un momento acá, en este punto, puedo colocar un momento con un determinado ángulo con esta línea, con esta barra que está acá. Un momento en el plano de la estructura. Y ese voy a descomponer uno que sea perpendicular a la barra y el otro que tenga la dirección de la barra. La que tiene la dirección de la barra es torsión. La que tiene la dirección transversal a la barra es flexión. Y la fuerza que actúa en la dirección vertical normal a esa estructura directamente viene a ser la cortante. Por lo tanto, nuestras ecuaciones solamente tienen que ser
Sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Sumatoria de momento en X igual a 0. Sumatoria de momento en Y igual a 0. Solamente 3 ecuaciones tenemos que tener en cuenta en un piso plano. Y yo estoy teniendo 6 incógnitas. 6 incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Directamente elegir vínculos, permitirle que tengan libertad de que se genere determinado efecto y transforme esto en lo que se denomina una isostática. Yo quiero transformar la estructura totalmente cerrada. Ojo, no existe esta rótula ni tampoco no existe la bisagra. Entonces, totalmente cerrada. Esto es una barra continua. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Directamente reducir a una estructura en donde yo tenga 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y acá yo estoy viendo que tengo 6 incógnitas. Entonces es directamente 6 menos, o sea que podemos decir directamente, en este caso, una sola barra, que es esto. Una sola barra por 3. ¿Por qué digo una sola barra por 3? Es 3 porque podemos utilizar 3 ecuaciones. Entonces va a ser 3 menos. ¿Cuánto esfuerzo interno tenemos? 6. Quiere decir que el grado de hiperestaticidad es directamente menos 3. Entonces con eso me está diciendo que tengo que romper 3 vínculos de tal manera a generar más ecuaciones y pueda tener 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Acá yo digo directamente, acá, el esfuerzo interno que yo tengo en esta rótula, si era continua, va a ser 2 momentos y una cortante. Entonces digo lo siguiente, voy a poner acá una rótula. Voy a poner acá una rótula. Y al poner una rótula, yo tengo que indicar de que esta rótula no absorbe directamente flexión ni torsión. Quiere decir que momento transversal ni momento axial a esa barra no existe en este nudo que es la rótula que estamos colocando acá. Pero como le permitimos que se conecte al sistema por medio de un eslabón o un péndulo, entonces nosotros tenemos que decir directamente, solamente absorbe esfuerzo de corte. Entonces liberé 2 vínculos, liberamos 2 vínculos. Estoy liberando el momento flector, que es transversal a la barra, porque esa es flexión, y el momento que tiene la dirección del eje de la barra se llama torsión. Y los dos estoy liberando. Entonces acá no puede existir esos 2 efectos a los cuales me refiero, que son los momentos. Pero sí puede haber un esfuerzo vertical. Después vengo en la bisagra. Vengo en la bisagra y digo, esta bisagra, acá ya liberé 2 vínculos, me falta uno. Entonces le doy libertad acá para que pueda girar esa barra en la dirección transversal. Le estoy dando libertad. Entonces pongo una bisagra acá. Quiere decir que sumatoria de momento en este punto es igual a 0, ¿verdad? Y el momento en este punto va a ser 0, momento flector, porque la bisagra trabaja directamente transversal a la barra. Entonces, momento flector es 0. Pero vertical va a existir, que es la fuerza en Z. Y también va a existir momento en la dirección axial de esa barra, que es el torsor. Entonces, yo voy a sacar afuera voy a hacer el dibujo acá y voy a decir, en la rótula tengo una vertical. En el otro, en donde tengo es la bisagra, tengo también una vertical y además de eso tengo un momento que voy a indicarlo en la dirección de la barra 3, 6 y ese es torsión. Entonces esa ya es una isostática, o sea que esta que está acá ya es una isostática. ¿Por qué? Porque liberé vínculo. ¿Por qué le estoy diciendo eso ahora? Porque en el examen parcial nosotros vamos a dar estabilidad y estabilidad los perros no saben porque rompen como se les antoja, porque no tienen bien claros los conceptos y directamente la estructura que eligen es móvil y tiene que ser una estructura directamente
completamente restringida y estáticamente determinada. A eso se le llama una isostática estable, porque muchas veces sale que el grado de hiperestaticidad es 0, pero el sistema es móvil. Entonces, no se tiene que dar la inestabilidad geométrica que habíamos estudiado en estructura 2, no en estructura 2, en estática, en el tercer semestre. Entonces, yo rompí 3 vínculos acá y puedo decir, bueno, ya tengo 3 ecuaciones para la estructura completamente, que es para esto. Ahora voy a decir lo siguiente. ¿Puedo aplicar sumatoria en la dirección transversal igual a 0? Sería la cuarta ecuación. Puedo aplicar sumatoria de momento en la dirección axial a la barra, sería la quinta ecuación. Y puedo aplicar sumatoria de momento en la dirección transversal a la barra, porque la bisagra me permite, sería la sexta ecuación. Entonces ahí tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Entonces tengan en cuenta, en el piso plano solamente pueden utilizar para resolver la estructura 3 ecuaciones. Entonces, si ustedes tienen menos 3 grados de hiperestaticidad, entonces tienen que romper los vínculos de tal manera para que el sistema se transforme en una estructura directamente isostática. También ustedes pueden decir lo siguiente. Ustedes pueden decir, bueno, yo no voy a dejar la continuidad de esta barra. Dejo la continuidad de esta barra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Romper estos vínculos. Poner acá un esfuerzo compatible con la función que desempeña este vínculo. Entonces pongo una fuerza X1 vertical. Rompo también este apoyo simple, pongo también una vertical. Acá también rompo y pongo una vertical. Entonces, eso también es una forma de elegir una isostática. Entonces, el sistema, ¿qué se reduce? Se reduce a toda esta barra voladizo. Esto sería voladizo porque ya rompimos los vínculos del primer género. Esto es voladizo. Y esto dijimos que es continuo, continuo, continuo. Viene hasta acá, apoyo simple, viene hasta acá, apoyo simple y viene hasta acá, apoyo simple. Solamente tenemos 3 incógnitas. Con 3 ecuaciones la podemos resolver. Entonces, esos detalles es lo que tenemos que ir estudiando, porque eso van a utilizarlo en estructura 2 y nuevamente en estructura 3. En estructura 3 yo le tengo que decir lastimosamente que la gente no sabe hacer isostática fundamental, que es estática del tercer semestre que habíamos estudiado. No pueden sacar directamente que H sea estable y directamente no sea móvil, porque H igual a 0 no quiere decir que sea el sistema estable, porque una partecita puede ser hipostático y la otra partecita es de igual grado, uno es negativo y el otro positivo, es hiperestático de -1 y el otro es hipostático de +1. Suman ustedes y les sale 0. Y eso les sale que H es igual a 0. Pero eso no confirma que el sistema sea estable. Bueno, ya salimos ya del tema, pero como este ejercicio ya lo resolvimos bastante veces y esto yo tengo que indicarles nuevamente en la parte de estabilidad, ya le estoy tocando el tema de estabilidad. Ustedes deben romper una estructura, cualquiera sea el grado que tenga el sistema de estructura, porque esto puede ser un empotramiento. Fíjense, ya que estamos en el tema, vamos a entrar en eso. Este es un empotramiento, 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 todo empotramiento. Son, ¿cuántas incógnitas tengo? Solamente 3. Ojo, porque hay 3 esfuerzos simples. 3, 6, 9, 12, 15 y acá 18. Y yo tengo 3 ecuaciones nomás. Quiere decir que 15 grados de hiperestaticidad tengo. Entonces tengo que romper el sistema en 15 lugares. Volverlo a una isostática estable. ¿Por qué? Porque hay 15 grados de hiperestaticidad. Y ustedes deben elegir la isostática que le parezca mejor, porque de acuerdo al estado de carga, siempre es interesante directamente elegir aquella que para mí elimina este estado, así como dijimos la vez pasada, esta parte no se va a considerar por A o B motivo y solamente queda este pedazo y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a ir tratando de definir.
estos vínculos que le está indicando acá también pueden ser resortes lineales. Es decir, para que la estructura no tenga que romperse fácilmente. Le puede poner acá vínculo de primer género, pero en vez de ponerle vínculo de primer género, le puede poner un resorte lineal, verticalmente va al resorte, ¿verdad? Y directamente absorbe esa cortante. La misma cosa acá, el resorte solamente que le permite al apoyo que tenga un juego de desplazamiento vertical. La misma cosa acá y así sucesivamente. Si yo tuviese un empotramiento acá, entonces yo puedo decir, yo puedo liberar ese vínculo. Puedo liberar ese vínculo. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner una fuerza vertical en Z, un momento en la dirección de X y un momento en la dirección axial a la barra, que es torsión. Entonces pongo los tres efectos que cumple este vínculo que tenemos acá, que le dije de que es un empotramiento. Entonces restringe, flexión, restringe, rotación por torsión y restringe deformación por corte. Eso es lo que está pasando con los vínculos, que son apoyo externo a la estructura. Entonces, eso es lo que hay que tenerlo en cuenta, gente, y saber cómo resolver el problema. Esto ya lo habíamos ya resuelto, pero solamente para el estado de carga. Para el estado de carga. Hay 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Muchos de ustedes posiblemente ya lo resolvió, ya sabe cómo encararlo, pero voy a repetirlo total. El cálculo ya tengo todo acá en este PowerPoint y ya no es necesario estar dibujando. Ustedes ya saben que acá vamos a tener vertical en 1, más vertical en 2, más vertical en 4, más vertical 5, 7, más 8. Son todas las fuerzas reactivas que tenemos en los vínculos de primer género, apoyo de primer género. Son 6 incógnitas. Y ahora yo voy a decir, voy a tomar el sistema, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección X. Fíjense cuál es X. Esta es X. Esta es mi X. Entonces yo digo, voy a aplicar momento sobre este eje, sobre el eje que tiene la dirección de X, que sería esta en este caso. ¿Cuáles me producen momento? Me produce el 50, me produce B sub 1, me produce B sub 5, me produce B sub 7 y me produce B sub 8, momento alrededor del eje X. Entonces ahí ya tengo directamente segunda ecuación, porque ya estoy aplicando sumatoria de fuerzas verticales. Por eso es que tenemos 6 ecuaciones con 6 ecuaciones con directamente una ecuación con 6 incógnitas. Y ahora hago sumatoria de momento alrededor del eje X. Al hacer sumatoria de momento alrededor del eje X, entonces calculamos las otras variables, ¿verdad? Y tenemos dos ecuaciones con 6 incógnitas. Y ahora hago sumatoria de momento alrededor del eje Y. A este le llamo Y porque acá está mi convención que estoy adoptando. Esta es mi convención. Entonces, alrededor del eje Y, ¿cuál me produce el momento alrededor del eje Y? Va a ser la fuerza 2, la fuerza vertical en 4, la fuerza vertical en 5 y la fuerza vertical en 7, directamente. Y aparte de eso, el 50 no me produce momento alrededor del eje X porque pasa alrededor del eje Y, quiero decir, porque pasa, intersecta esa barra. Pero la resultante de esta carga distribuida actúa a 1 metro, porque actúa en 4 metros y esta distancia solamente es 3 metros. Entonces, esta tampoco no produce momento porque estoy haciendo momento alrededor del eje Y. Entonces, esta carga que está acá, que es 25 por 8, me da 200. ¿Y a qué distancia? A los 4 metros de ambos extremos. Entonces, actúa a 1 metro, la resultante de 200 está acá. Entonces tengo de que alrededor del eje Y tengo un momento que es 200 por 1. Lo mismo ocurre acá. Acá voy a tener 200 también por 1. Y en el sentido opuesto a lo que generaba esta carga. Con este se van a eliminar. Bueno, ahí tengo 3 ecuaciones con 6 incógnitas. Y ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Entonces ahora voy a decir directamente,
tengo que desmembrar la estructura. No es necesario calcular los esfuerzos internos, pero hay que saber desmembrarlo. ¿Cómo lo voy a desmembrar o desarticular o separar? Directamente voy a decir, para esta T que tengo acá, esta T que está en línea gruesa, voy a aplicar momento en este punto. Momento en este punto, ¿verdad? En la dirección transversal a la barra, que es en la dirección de esta barra. En la dirección de esta barra, pero para este pedazo, porque estoy desarticulando, no estoy tomando el sistema, sino que estoy aplicando momento en la dirección del eje X para la T que tenemos acá. Entonces, sumatoria de momento en relación al eje X y la que me produce momento directamente va a ser el valor de 50. ¿Por cuánto? Por 3. Y el valor del empuje vertical acá, ¿por cuánto? Por 6. Quiere decir que este me sale 50 dividido 2. 50 dividido 2, que es 25 hacia arriba. Ahí ya tengo una de las fuerzas calculadas. Una de las fuerzas calculadas. Después hago sumatoria de momento torsor acá en este punto. ¿Por qué? Porque no hay torsión ahí. Tiene libertad de girar por torsión. Entonces digo, sumatoria de momento torsor en este punto igual a 0. El vector momento torsor va a tener la dirección del eje, que es esta que está acá, que es el eje Y. Entonces, sumatoria de momento en Y no me va a producir momento del 50, ni tampoco no me va a producir momento la carga vertical en el empuje, que es 1. La que me va a producir momento alrededor de este eje va a ser la vertical en 2, la vertical en 4 y la carga distribuida directamente. Entonces, de ahí saco una relación entre 2 y 4. Entonces ya tenemos la relación entre 2 y 4. Bueno, entonces nosotros estamos aplicando momento en relación a este eje y momento en relación al eje X. Al eje X y al eje Y para este pedazo, porque estoy desarticulando en 3 pedazos como habíamos hecho en la clase anterior. La armadura por separado con los pórticos planos. Y eso estoy haciendo acá. Entonces hay que tener en cuenta que acá hay una normal, hay una carga que le llamamos carga normal a la estructura, que es la cortante. ¿Y por qué no estoy utilizando esa? Primero porque hice momento respecto al eje X. Entonces esta fuerza no produce momento. Después hice momento respecto al eje Y y esta fuerza no produce momento, porque en los dos casos se encuentra en la intersección de los dos ejes. Entonces de ahí calculamos la relación entre V sub 2 y V sub 4. Y ya tenemos la V sub 1. Ahora voy a decir lo siguiente. Voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección transversal a la barra, que es la bisagra. En esta dirección perpendicular a la barra 3,6. Entonces aplico momento ahí. Directamente podemos considerar toda esta pieza, ¿verdad? Porque ya tenemos calculada esta. Y yo puedo decir, voy a aplicar momento acá, en la dirección del eje X, para este pedazo que tengo acá. Sumatoria de momento en esta dirección. Entonces, una forma de hacerlo directamente es considerar todo este pedazo o considerar solamente este pedacito que está acá. Este pedazo que tenemos acá. Entonces, si consideramos directamente este pedazo, que es nuevamente más o menos una T que tenemos acá, entonces aplico sumatoria de momento perpendicular a la barra, que es el eje X. Sumatoria de momento en la dirección del eje X. Y la carga distribuida no produce momento, porque el eje X es la que coincide con esta barra. Además de eso, podemos decir que directamente en la dirección del eje X, la que me produce momento es esta cortante. Pero no hay cargamento externo. Quiere decir que esta cortante es igual a 0. Este es igual a 0 porque no hay carga. Porque la carga distribuida no produce momento en la dirección de esta barra. Tampoco el esfuerzo acá, tampoco el esfuerzo acá. Y de esa forma, directamente ya hemos formado 3 ecuaciones más para el sistema. Y tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y de ahí ustedes van a calcular la fuerza reactiva, que es la que vamos a ver acá. Acá está la fuerza reactiva. Si ustedes se fijan, como dijimos, acá sale 50 dividido 2, que es 25. 25.
acá me salió, acá está el 0 que habíamos indicado. Y después habíamos calculado la torsión. Entonces, para la torsión en esta dirección, acá la torsión es igual a 0. Entonces, en función a eso, esa torsión es igual a 0, que es otra ecuación interna que tenemos que considerar para calcular el ejercicio, y me va a salir esto. Si hay ecuaciones con 6 incógnitas, me sale estos valores: son la fuerza que actúa en el estado real para la carga Q, 2Q que tenemos acá, y sobre esta, y además la carga P, que es 50. Para ese estado de carga, las fuerzas reactivas son estas. Me gustaría que hagan como quieran, pueden hacerlo por Sailab, pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo manualmente, pero manualmente hay que practicar porque el examen va a ser en forma manual. La parte que es el examen, ya le aviso de antemano porque me estaba preguntando el delegado, el examen va a ser presencial y manual. Los dos talleres van a rendir utilizando Sailab, 22 puntos, y de ahí ya pueden tratar de cumplir todas las condiciones que estipula el reglamento. Después vamos a tener nuevamente más adelante otro parcial que sería de 30 puntos. Nuestro primer parcial va a tener directamente 18 puntos. Bueno, calculamos entonces las fuerzas reactivas. Ya tenemos esa, y como son cortantes, yo vengo acá 25 y multiplico por 3, 75. Entonces, antes de llegar a la carga concentrada, indico 75. 75. Calculo el momento acá. El 25 me produce momento 25 por 6, y acá 50 por 3, sentido opuesto. Entonces el momento acá me sale 0. Momento flector acá me sale 0. Entonces mi diagrama es 0, acá es 0 y me voy hasta el 75. Y de esa forma vamos haciendo. Acá tengo la cortante. Esta cortante le llamo 115,625. Multiplicado por 3 me produce momento en el sentido antihorario. Y la carga distribuida me produce en el sentido horario. Y calculo el momento acá. Ustedes rompen solamente este pedazo, no es necesario ni escribirlo, sino acá mentalmente con la máquina a mano van a decir 115,625, ¿verdad? Voy a considerar que está tensionado en el sentido horario, entonces pongo mi vector momento incógnita en el sentido horario y voy a tener ese vector 115,625 por 3 menos Q, que es, creo que era 25 por 3 por 1,5, y eso le va a dar el valor del momento que está acá, 234,375. Y eso puede verificarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un salto. ¿Cuándo va a tener salto? Cuando esta barra tiene torsión. Ojo, si esta barra tiene torsión, esa torsión es flexión para esta. Es flexión para esta. Y si hay una flexión acá, y ustedes están calculando el diagrama de momento flector, el momento a la derecha del nudo y a la izquierda del nudo no pueden ser iguales. Tiene que haber un salto debido a la torsión que existe sobre esta barra. Entonces, esos detalles es lo que tienen que tener bien claro. El examen nunca nosotros le vamos a poner así de largo. Le vamos a poner mucho más corto, pero sí le vamos a poner. Acá hay un empotramiento, por ejemplo, le vamos a decir. Hay un empotramiento y en ese empotramiento tiene libertad de girar por flexión. Entonces acá no puede haber momento flector como incógnita cinemática, porque tiene libertad de girar por flexión, pero torsión va a haber incógnita acá, que va a ser directamente en la dirección de la barra. Y la cortante también, que es esta que está acá. Además le podemos colocar un apoyo elástico que absorba torsión, es decir, el momento que el apoyo elástico le permite a la pieza de que tenga un juego de rotación por flexión, es un apoyo elástico que lo vamos a tener acá, ¿verdad? Directamente, que haga de que el sistema tenga un juego de rotación por flexión. Pero juego de rotación por flexión es una cosa y libertad de girar es otra cosa. Es decir, si yo tengo un apoyo elástico que absorbe flexión,
ustedes deben colocar momento flector acá. No es 0, porque eso no quiere decir que tiene libertad de girar libremente, sino que el resorte le permite giro, pero un juego de rotación. Eso es lo que está pasando, porque se elonga el resorte y le permite que tenga un juego de rotación, pero no libertad de girar. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, ya dijimos lo que todos pueden hacer apoyos lineales, resortes lineales, quiero decir. Entonces, K por I, acá K por I, acá K por I, así sucesivamente. Y acá estamos diciendo rotacionales. Resorte por torsión y por flexión. Puede ser acá cuando ustedes liberan. Entonces hay que colocar, libero este vínculo y ustedes saben que este vínculo restringe flexión, torsión y cortante. ¿Qué quiere decir eso? Que no permite que se deforme. Entonces yo, ¿qué voy a poner? Una vertical acá, un momento perpendicular a esa barra en el plano de la estructura y un momento en la dirección de esa barra, ¿verdad? Que es torsor. Entonces esos tres efectos tengo que considerar acá. Si a mí me dice que la torsión no lo restringe, tiene libertad de girar por torsión, en ese caso este vector torsor es igual a 0. Pero si hay un resorte que le permite que tenga un juego de rotación por torsión, en ese caso totalmente diferente. Hay que colocar el torsor en esta dirección. ¿Por qué? Porque es solamente juego de rotación por torsión le está permitiendo. Bueno, todos esos conceptos hay que tenerlo bien claro. Y lo mismo ocurre acá. Acá, por ejemplo, vemos que la cortante es 0. Diagrama de momento flector no puede tener esta. Y menos todavía torsión. Entonces, esta barra no está cargada. Esta barra no está cargada. Entonces, flector no tiene acá. No tiene momento flector. Al no tener momento flector, directamente sabemos de que solamente podría existir torsión. Torsión. Entonces pongo el torsor acá. Vamos a suponer que yo tenga torsión para esta barra. Entonces ese torsor tengo que poner acción y reacción aplicando la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción. Si sobre este actúa el momento torsor, vamos a decir, saliente a la barra que está acá, en este punto sale de ella, entonces tiene que llegar al nudo y en sentido opuesto ese vector. Entonces ese vector va a ser flexión para esta barra que tenemos acá, porque este ya demostramos que es 0, flexión y torsión. Ahora demostramos que es 0, flexión y torsión acá. Entonces el diagrama de momento flector acá no va a tener quiebre. ¿Por qué? Porque esta cortante me va a producir 100 por esta distancia que es 5, es, ¿cuánto sería? 100 por 5 menos Q, que es 25 por 5 al cuadrado dividido 2, como si fuese un voladizo. Entonces, ese va a ser mi momento acá, mi momento flector y sale positivo y es 187,5. Lo mismo ocurre acá, 100 por 3, ¿verdad? Menos Q por 3 al cuadrado dividido 2 y me va a salir también 187,5. Pero ojo, si hay torsión se transforma en flexión y tiene que tenerlo en cuenta. Aparte de eso, acá hay un empuje vertical que tiene la dirección de la cortante. La dirección es la normal a la estructura. Una vertical. En este caso, no la consideramos. ¿Por qué no la consideramos? ¿Por qué? Porque es 0. No está cargada esta viga que tenemos acá, que es la viga 3,6. Entonces, mi diagrama para el estado real es esta. Diagrama para el estado real es esta. Entonces, el estado de carga es esta, ¿verdad? Y este viene a ser las longitudes de las piezas. Y los datos están ahí para flexión y para torsión. Al empezar, eso ya se indica. Bueno, una vez definido esto, teniendo ya los diagramas en el estado real de flexión, no tenemos torsión en el estado real. Entonces, vamos a ver qué me pide el problema. Dice, obtener la rotación relativa en el nudo D, en el nudo 3, en dirección X, dice. Acá está nudo 3. Acá está nudo 3. Y la dirección X, acá está. X.
me pide rotación relativa. Entonces quiere decir que yo tengo que poner, como esta es una barra y esta es otra barra, tengo que poner un par de momentos. Entonces voy a poner sobre T, en el nudo 3 voy a poner un momento que tenga la dirección de la barra 2,6. 2,4 quiero decir. La dirección de la barra 2,4. Por acción y reacción, porque tengo que poner una pareja de vector momento, va a actuar directamente de 4 a 2, pero sobre esta barra. Ojo, sobre esta barra. Entonces directamente el estado de carga es esta para el estado virtual. ¿Por qué? Porque el problema me dice obtener la rotación relativa en el nudo 3 en dirección X. Entonces tenemos que poner vector momento en la dirección X, una pareja de momentos. Pueden colocarlo así como estamos indicando o en sentido opuesto. Después ustedes van a calcular la rotación relativa. Si ustedes consideran un sentido opuesto a lo que está acá, si le sale positivo, le acepta lo que supusieron. Si le sale negativo, te está diciendo de que la rotación se da en sentido opuesto. Entonces tengan en cuenta que me pide rotación relativa en el nudo 3, directamente en la dirección del eje X. Entonces pongo mi momento que es esta y pongo este momento que está acá. Ahora sí yo ya puedo decir, ojo, yo ya puedo decir que esta barra está cargada. ¿Cuál es su carga? Es este momento que está antes de la rótula, que figura en el sentido de las X positivas. Acá está el eje de las X positivas. Figura en la dirección del eje X positiva. Entonces yo puedo decir, la cortante me va a equilibrar a este momento. Porque esa cortante me tiene que generar momento en el sentido opuesto a este vector. Vamos a ver. Acá está. Mi vector momento es en la dirección de X. Y la cortante me tiene que producir momento en sentido opuesto hacia el vector que es en la dirección menos X. Y va a ser igual. Esa cortante por esta distancia que es 4 es igual a 1. Quiere decir que acá me sale 0,25. 0,25 me sale directamente el vector sobre esta pieza hacia arriba. Fíjense, sobre esta pieza es hacia arriba. 0,25 sobre esta pieza. Y acá para que esté en equilibrio verticalmente 0,25 hacia abajo. ¿Por qué estoy indicando esa situación? Porque esa carga tengo que llevarla por acción y reacción sobre esta T. ¿Por qué? Porque esta T yo tengo que decir, hay una carga momento que tiene la dirección de la barra 2,4. 2,4. 2,4. Y también hay que tener en cuenta de que directamente en la dirección 2,4 lo que yo voy a hacer es aplicar momento en esa dirección. Por lo tanto, esa cortante no produce momento porque estoy aplicando un momento en esta dirección. Fíjense, y la carga externa es esta, porque esta actúa sobre esta barra. Entonces, solamente esta es la que tenemos que considerar sobre T, sobre esa T que tenemos ahí. Entonces, este momento es equilibrado. Vamos a ver, si apunta hacia abajo, me va a producir momento en el sentido opuesto a este que tenemos acá. Entonces, pongo hacia abajo mi fuerza y esa me va a producir momento en el sentido opuesto a esta y es la equilibrante a esta. Y va a ser igual a 1 sobre 6, 1 sobre 6. Acá tengo 1, pero acá voy a tener 1 sobre 6. Y 1 sobre 6 cuando yo agarro y multiplico nuevamente por 6 me va a dar 1 acá. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Acá me va a dar directamente 1. El vector momento que es igual a 1. Pero este 1 sobre 6, acuérdense de que acá apunta hacia abajo. Sobre esta barra, en este punto, apunta hacia arriba. Por acción y reacción, sobre esta apunta hacia abajo. Entonces ahí tenemos una carga concentrada en el nudo. Una carga concentrada que es 1/6. Viene a ser igual a 1/6. Y además de eso tenemos una carga concentrada debido a esta barra. Viene a ser 0,25.
0,25. Entonces tenemos un sexto y tenemos 0,25. Esa es la carga para esta barra que está acá. Entonces tengan en cuenta de que hay cortante a la izquierda de 3 y a la derecha de 3. Entonces a la izquierda de 3 es un sexto hacia abajo. En el nudo 3 de la barra 2, 3, 4, acá en 3 actúa un sexto hacia abajo. Y para esta, mi cortante me había salido anteriormente hacia arriba. Por lo tanto, también apunta hacia abajo 0,25. Entonces tengo 0,25 más un sexto. Esa es la que tengo que sumar. Y esa es la que yo tengo que considerar a esta pieza. Esa es la que yo tengo que considerar en esta pieza. Entonces 0,25 más un sexto. Y eso me va a generar el momento flector que tengo acá. Fíjense, acá está. Si ustedes agarran el 0,25 y le suman un sexto que es 0,166, le va a salir 0,3 y bla, 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 ¿verdad? Y aplica el momento acá. Esa fuerza vertical que tengo acá, apuntando hacia abajo, es equilibrada por esta cortante multiplicada por 8. Y ahí me sale 0,26. Ese 0,26 vertical más 0,5 más 0,166 me va a dar esta vertical que está acá. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y ahí graficamos, teniendo la cortante, nuestro momento flector. Y acá, este diagrama que está acá, momento flector para esta pieza, acá es 1, porque fíjense, acá está. Es 1 el momento flector. Y ese momento flector lo que hace es tensionar la fibra de arriba. Es decir, comprime la fibra de abajo. Y entonces si le van a poner signo, hay que ponerle signo negativo. Entonces acá pongo sobre esta barra 3,6 un valor de momento igual a la unidad. Un valor de momento que es igual a la unidad. Y viene y termina en 0, porque acá no puede haber momento, por lo que habíamos dicho de que es una bisagra. Entonces, acá está el diagrama. Es 1 acá y acá viene y termina en 0. Bueno, estamos en eso. Acá me había salido directamente 0,25 anteriormente para calcular el equilibrante a este esfuerzo par que tenemos acá. Me había salido 0,25 sobre la viga 3,6 hacia arriba, hacia directamente arriba. Quiere decir que acá va a actuar sobre la viga 3,6 hacia abajo. Por acción y reacción acá vamos a tener esa fuerza vertical que es 0,25 hacia directamente arriba. Vamos a tener 0,25 hacia arriba. Y directamente, como tenemos 0,25 hacia arriba, entonces nosotros podemos decir de que esta versus 8 nuevamente es 0 porque vamos a aplicar momento en relación a la barra 5, 6, 7. Y la que actúa es solamente la fuerza 0,25. Y esa fuerza 0,25 coincide con esta barra, no produce momento. Entonces la que me produce momento es la fuerza 8 virtual. La fuerza 8 virtual multiplicado por 6, que es 0, ¿verdad? Porque esta va a ser 0 debido a que no hay cargamento externo. Entonces directamente esa carga de 0,25 hacia arriba va a ser la carga para esta viga que está acá. Y calculamos la fuerza reactiva virtual en ese caso. Y ahí termina el estado de diagrama de momento flectores. Fíjense, momento flector virtual lo tenemos acá. ¿Y qué es lo que debemos de hacer ahora? Combinar este triángulo que tenemos acá con su par, que es con esta. Después esta parábola con cuál. Esta parábola y esta parábola con cuál. Esta no tiene diagrama. Bueno, vengo acá entonces. El triángulo con este. Después este triángulo que está acá con la parábola. Este triángulo que está acá con la parábola. Todo es tabla de integración. La tabla que ustedes tienen en integrales. Y esta que tengo, pero ¿qué pasa? No está el diagrama en el estado real, por lo tanto, para el giro en 3, la relativa, no entra este diagrama.
Solamente entra esta y entra esta. ¿Y ustedes qué van a decir ahí? Bueno, ya calculamos integral del momento virtual, que son los gráficos que tenemos acá, por momento real. El gráfico que le indiqué para P igual a 50 y para la carga Q, que es parabólica, de 25. Y cada uno, ¿verdad?, multiplicado por diferencial S para cada tramo, dividido el valor que nos va a salir utilizando la tabla de integración, y lo dividimos con EI. Lo dividimos con EI y de ahí calculamos el giro relativo directamente en el nudo 3, en la dirección del eje X. Es giro por flexión. Ojo, ¿por qué es giro por flexión? Porque acá yo le puse momento flector. Fíjense, momento flector. Acá me está diciendo para obtener la rotación relativa en el nudo 3 en dirección X. Y como la dirección X es perpendicular a la barra, por eso es que es momento flector. Entonces el giro que vamos a calcular numéricamente es el giro por flexión. Si voy a poner el giro por torsión, tengo que poner acá el vector momento en la dirección de esta barra. Por acción y reacción en la T tiene que actuar en esta dirección, ¿verdad? Pero no sabemos sobre cuál barra actúa, si es sobre esta, si es sobre esta o si es sobre esta. Pero este sí sabemos bien de que va a ser torsor para esta, porque calcular el giro relativo directamente en la dirección de I le va a decir. Entonces yo tengo que poner el vector momento en la dirección de I. Entonces es torsión, calcular el giro por torsión en la articulación 3. O giro relativo le puede decir, para no decirle articulación 3. Entonces resolvemos de la misma forma para el estado de carga y ahí terminó el giro 3 por directamente flexión para el estado de carga. Ahora vamos a decir directamente, acá está lo que hacemos. Fíjense, momentos flectores, como es un piso plano, no se considera la deformación transversal, la cortante, eso quiere decir. Entonces consideramos deformación por flexión y deformación por torsión. Para los dos estados no existe torsión. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular momento en el estado virtual, momento en el estado real, diferencial S. El resultado, dividir con EI. Acá está la EI. Esta es la EI. El giro relativo. Entonces ya tenemos acá el giro 3, ¿sí? Bueno, tenemos entonces el giro 3 en este caso, en donde no existe torsión. Por eso es que no usamos este diagrama de torsión o este término de torsión virtual y real. Bueno, ahora vamos a decir lo siguiente. Supongamos ahora que cada uno de los apoyos de la estructura consiste en un apoyo elástico con constante K. Es decir, este 25 que está acá directamente viene a ser la fuerza en el resorte. Lo mismo tengo acá 115,625, 100, 109,335 y acá tengo 0. Bueno, todos son resortes. Resorte que tiene elongación. Entonces, como yo ya tengo acá la carga real, que me sale de 25, voy a dividir con la K. Acá está la K. Esta K. Y ahí voy a tener la elongación en el estado real. Y eso multiplico con la K en el estado virtual. Y eso está acá. Directamente, vamos a irnos. Ahí está. Acá están los valores que nos habían salido en el estado virtual, ¿verdad? La
importante porque queremos calcular. Lo que estamos queriendo hacer es calcular la rotación relativa en 3 cuando los apoyos vinculantes son apoyo elástico. Entonces, todos tienen un mismo valor de K. Entonces, el valor que yo tengo acá, es la K real. Directamente la fuerza real dividido K. Voy a tener la elongación del resorte. Y esa elongación del resorte lo voy a multiplicar directamente por la fuerza virtual en el resorte. Acá está, 0,166. Y cada uno voy a proceder a hacerlo. Acá está 100 y acá es 0,09375. Cada uno con su signo. Uno positivo, el otro negativo. Entonces negativo va a ser el resultado porque la elongación 100 dividido K va a tener una dirección hacia arriba porque es vector y este tiene hacia abajo, entonces va a ser negativo. Y así sucesivamente para cada vínculo porque son apoyos. Por eso acá tenemos que agregarle el término más. Sumatoria de K virtual, o sea que fuerza del resorte virtual por la fuerza del resorte real dividido K. Y eso es lo que acá está indicando. Acá está ahí está. Entonces tenemos, acá está el término. Sumatoria de la fuerza en el resorte virtualmente por la fuerza del resorte en el estado real para el estado de carga que es 50 y carga distribuida 25, dividido K lineal. Para cada apoyo tenemos que hacer eso. Fíjense, y acá sale, fíjense lo que sale. Sale 6.925 dividido 384, que es un valor muy aproximado, uno positivo, el otro es negativo. Entonces lo que estamos haciendo es reducir la rotación relativa al ponerle apoyo elástico, que es un juego de rotación, que es la elongación directamente. Entonces, la elongación nos permite entonces de que la rotación sea menos, porque eso es lo que me dice esta expresión que está acá. Entonces ya tenemos, cuando tenemos el estado de carga en un piso plano, ya sabemos cómo hacer. Cuando tenemos un resorte en donde se da para cada apoyo vinculante, resorte lineal, hay que meterle esta expresión que está acá. Y ahora vamos a ver otra situación. El problema dice ahora que la barra 3.6, esta barra 3.6 tiene una variación de temperatura menos 30 en la fibra inferior y más 30 en la fibra superior. O sea que me está diciendo que en el estado real esto es 30 fibra inferior, 30 fibra superior. ¿Por qué? Porque variación de temperatura uniforme no tenemos que tenerlo. ¿Por qué? Porque eso produce un empuje. Aparece debido a que hay un empuje horizontal y el piso plano tiene que estar libre de moverse horizontalmente. No tiene que haber ningún efecto que produzca desplazamiento horizontal, ya sea en X o en Y. En X o en Y. Entonces, si yo pongo esta barra sufre una variación de temperatura uniforme axialmente, entonces se produce deformación de esta barra. Entonces eso hace que empuja la rótula en 3 y empuja la bisagra en 6. Y eso hace que estos vínculos se muevan. Y nosotros estamos estudiando piso plano. No puede haber desplazamientos horizontales en X y en Y. Entonces, si le pusiéramos valores diferentes a 30 y menos 30, entonces no es piso plano por definición. Bueno, entonces acá nuevamente tenemos ya el diagrama del estado real y ahora tenemos el diagrama del estado virtual. Siempre estamos queriendo calcular directamente la rotación relativa en el nudo 3. Entonces, calculamos el diagrama de momento flector real, calculamos el diagrama de momento flector virtual, pero ojo, en este ejercicio me dice que el problema 3.6 tiene una variación de temperatura T sub I
T sub S es menos 30, es T sub I, y T sub S es igual a 30. Entonces yo tengo que utilizar mi expresión que le debo agregar a la ecuación anterior. Tenemos que agregarle más. Integral momento flector virtual, que es para la barra 3,6, porque esa es la que sufre variación de temperatura. Momento flector virtual por T sub I menos T sub S dividido H por diferencial S por alfa. Esa alfa y T sub I menos T sub S dividido H lo vamos a sacar afuera y me va a quedar integral de momento flector virtual. Si se fijan acá, momento flector virtual por diferencial S. ¿Y qué es eso? El área del triángulo rectángulo que tengo acá. Fíjense, el área de este triángulo que sufre variación uniforme de temperatura es un medio, el área de base que es 4 metros por la altura que es 1. Un medio por 4 por 1. Esa área es directamente negativa porque esto es negativa. Tensiona la fibra superior, comprime la fibra inferior. Por eso lo colocamos hacia arriba. Bueno, es negativo. Pero hay que tener en cuenta que el término, esa que calculamos ahora, hay que multiplicar por alfa, por T sub I menos T sub S dividido H. Todo eso son datos del problema y acá está. Acá está directamente el diagrama, estado virtual, y además de eso, acá está la expresión que hay que agregarle. M por alfa, T sub I menos T sub S dividido H por diferencial S. Y viene a ser igual a un medio por menos 1, que es el valor de nuestro momento que tenemos acá. Menos 1. Por la longitud acá está, que es 4. Entonces estamos calculando el área. Y eso tenemos que dividir con H. Tenemos que dividir con H y multiplicar por alfa. Entonces ahí tenemos el giro 3 para la variación de temperatura. Entonces ya estamos haciendo para estado de cargamento, solamente flexión porque no había torsión. Pero si hay torsión va a ser más completo. Ahora estamos analizando el resorte lineal. Los vínculos son vínculos que le permite juego de desplazamiento vertical. Bueno, hay que aplicar entonces la fuerza del resorte virtual por la fuerza del resorte real dividido K lineal. Y ahora le tengo que agregar más. Integral. Momento virtual de la barra que sufre variación de temperatura por alfa por delta T gradiente dividido H por diferencial S. Ese tenemos que agregarle. Entonces, más 120 alfa sobre H es el término que hay que sumarle. Disminuye otra vez directamente la rotación relativa. Entonces, acá está. Este término es lo que hay que agregarle. Bueno, eso es entonces para temperatura, para estado de carga, para variación de temperatura, apoyo elástico. Y ahora nos faltaría los apoyos elásticos que permite rotación por torsión y apoyo elástico que permite juego, ¿verdad?, de rotación por torsión y por flexión. Eso vamos a verlo más adelante. Pero acá tengo un ejercicio que ustedes pueden analizarlo como un piso plano. Fíjense este mismo ejercicio. Vamos a ver cómo lo resolveríamos. Dice cálculo de desplazamiento vertical del nudo 4. Del nudo 4. Nudo 4 es esta. ¿Qué me dice el problema? Muy similar a lo que hicimos la vez pasada en la clase anterior. Me dice que acá en este nudo hay una carga de 500 kilonewton. Además de eso, me dice que esta viga, que es sujeto por medio del reticulado, porque el reticulado su función es atajarle, debido a que este no puede evitar que gire el sistema, entonces necesitamos atajarle de alguna manera. Y para eso tenemos este reticulado que está acá. Y esta viga tiene temperatura inferior menos 40 y tiene temperatura superior más 40. Entonces, directamente hay un gradiente de temperatura. Hay una carga de temperatura en el estado real
para la viga. Y además de eso, tenemos que la armadura tiene una carga y tiene un error de montaje. Entonces, en el estado real, para esta Q, vamos a calcular la viga, y la viga también calculamos para el 500. ¿Por qué? Porque ese 500 me va a generar una fuerza axial sobre la barra 2,4, y esa directamente va a trabajar sobre la viga. Entonces esta viga va a estar sometida a la carga distribuida 100, a la carga de 500 que transmite sobre este miembro, que son barras de fuerza de 2 fuerzas. Directamente va a trabajar seguro tensionado y lleva esa carga y lo trae acá. Entonces tenemos que poner una carga también concentrada acá. Y además de eso, de esas dos cargas reales, tenemos que tener en cuenta la variación de temperatura para la viga, y tenemos que tener en cuenta el gradiente, pero esto, temperatura y error de montaje. Temperatura, que son gradientes, y error de montaje ya va a entrar dentro de lo que se llama deformaciones. ¿Y qué me dice el problema? Cálculo de desplazamiento vertical del nudo 4, me dice. O sea que acá en 4. Vertical del nudo 4. Si yo agarro, aplico una carga vertical en 4 directamente, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Fíjense bien qué es lo que estaría pasando para esa situación, porque nosotros estamos apretando la pieza hacia abajo con un valor 4. Entonces actúa sobre la viga y directamente nos dice cálculo de desplazamiento vertical del nudo 4. Nosotros sabemos que la armadura debe bajar directamente o subir ambas piezas en este punto, que es el punto 4. Entonces nosotros vamos a poner, además del estado de cargas reales, variación de temperatura y error de montaje. Una vez que tengamos todo eso, ¿verdad? Y lo coloquemos como corresponde, como hicimos en la clase anterior, ahora tenemos que poner una carga vertical unitaria acá. Una carga vertical unitaria en este nudo. O sea que lo ponemos sobre directamente la armadura que estaríamos teniendo acá, sobre esta parte. Entonces ponemos la carga 4, lo colocamos acá, y en función a eso vamos a tener lo que puede flexar la viga, ¿verdad? Y los esfuerzos a la cual está sometida directamente la carga, que es ¿cómo se llama? El reticulado con sus esfuerzos axiales correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que colocar? ¿Cuál es la función del reticulado? Usted tiene que pensar que el reticulado es la que es elemento de sujeción ahí. Si yo pongo una carga directamente sobre uno de los miembros y digo, bueno, mi viga, sobre ella voy a poner mi carga P igual a 1. Pero ¿qué pasa? Esa carga P igual a 1 directamente va a hacer que el reticulado no trabaje, o directamente que la viga no trabaje. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el autoportante, la pieza que va a hacer que el sistema se mantenga en equilibrio, es el reticulado. Porque el reticulado es la que está haciendo de que la viga quede en esa posición así como está indicando el problema. Lo que nos está pidiendo el problema es que directamente nosotros calculemos cuánto se desplazó verticalmente la viga, ya sea una flecha o una contraflecha. Contraflecha sería cuando se va hacia arriba y flecha sería cuando viene para abajo. Entonces me gustaría que lleven esta tarea para resolverlo como piso plano o pórtico plano, porque los dos es válido acá. Entonces ya le aviso bien. Puede ser un piso plano o un pórtico plano. Analícenlo de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, porque es aplicación de eso. Y después de eso,
me gustaría que me resuelvan este problema. Fíjense, otra forma de indicarle un piso plano. Un piso plano. Para terminar el otro, acá también decía cálculo de desplazamiento vertical del nudo 2. En este nudo 2. Desplazamiento vertical del nudo 2. O sea que este nudo, acá tengo que aplicar la carga P virtual unitaria. Sobre este tenemos que indicar la carga P directamente unitaria. Entonces, ¿por qué no podemos decir que es igual a la 4? El desplazamiento en 4 y en 2 deben ser diferentes. ¿Por qué? Porque la barra 2,4 sufre deformación axial. Entonces, como sufre deformación axial, el 2 tiene que tener una deflexión y el 4 tiene que tener una deflexión diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia va a estar en la deformación axial de la barra 2,4. Bueno, después de eso, directamente nos pide cálculo de la rotación absoluta del nudo 5. Rotación absoluta del nudo 5. O sea que acá tenemos que poner un momento virtual unitario. Entonces, acá se pone un momento virtual unitario. Acuérdense en este tema que esto es un apoyo elástico. Acuérdense de que es un apoyo elástico, porque lo que se mueva hacia abajo, la viga, y lo que se mueva hacia abajo, la armadura, se debe dar en el nudo 4 iguales. ¿Por qué? Porque la viga depende del reticulado. Ténganlo en cuenta. Y ahora el problema que me dice, cálculo de la rotación absoluta del nudo 5. Entonces, en el estado virtual, este va a tener un diagrama de momento flector. Pongo en el sentido antihorario virtual y calculamos todo lo que tengamos que calcularlo. Flexiones para esta, ¿verdad? Torsiones si es que hubiese. Cortante de formación por corte no vamos a considerarlo, ya sea pórtico plano o piso plano. Y el reticulado, si es que directamente hace de que se dé esa situación. Eso hay que analizarlo. Entonces me gustaría que lo analicen para la siguiente clase. La siguiente clase, ahí ustedes tienen taller y van a rendir en forma virtual y ese taller vale directamente 11 puntos. O sea que me gustaría que estudien por Scilab para resolver cualquier tipo de problema. Por Scilab, porque 22 puntos no vayan a regalar. Bueno, entonces directamente tenemos esta situación. Este es un piso plano. No podemos decir que es pórtico plano esta. Este es un piso plano. Y fíjense nuevamente qué le da el problema. Me pide cálculo de desplazamiento vertical del nudo 3. Me pide cálculo de desplazamiento vertical del nudo 3. Entonces tengo que calcular, fíjense el estado de carga real. Acá tengo 50, acá tengo 50 y acá tengo una carga distribuida sobre la viga 2, 3, 4. Calculen su momento flector y torsión si es que existe para ese estado de carga. Y después vamos a calcular cálculo de desplazamiento vertical del nudo 3. Entonces pongan en el nudo 3 una carga P virtual unitaria. Olvídense del estado real y pongan estado virtual y vean si le da un momento flector virtual y un momento torsor virtual. De tal manera a aplicar integral momento flector virtual, momento flector real, diferencial S dividido EI, más integral torsor virtual por torsión real por diferencial S dividido G inercia a la torsión. Y ese término es para el cálculo de desplazamiento vertical del nudo 3. Después, ¿qué me dice? Cálculo de desplazamiento vertical del nudo 2. La misma cosa, solamente que es un voladizo. Acá va a haber un voladizo. Este va a haber flexión acá. Esa flexión se transforma en torsión para esta y así sucesivamente. O sea que también es un ejercicio muy interesante. Y háganlo porque de esta forma es lo que nosotros le vamos a poner en el examen. Solamente estamos dando mucho más largo, ¿verdad? Pero en el examen de esta forma le vamos a ir indicando que hagan
¿verdad? Ciertas partes en la parte isostática y preestática la misma cosa. Cálculo de la rotación relativa en la bisagra 3. O sea que hay que poner acá un momento en esta que va a ser momento flector sobre la barra 3, 4, porque sobre ella está la bisagra. Pero por acción y reacción va a ser una torsión para esta barra que está acá. Una torsión. ¿Y qué me dice del empotramiento 1? Esto usted ya sabe que es un apoyo de primer género. Acá tenemos directamente sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Hay una vertical en 4. Acá tenemos flexión, no puede absorber, pero sí puede absorber torsión, ¿verdad? Y ese se va como flexión sobre esta barra. Entonces traten de verlo un poco comparando con el ejercicio anterior. ¿Y qué dice? Nudo 1 dice, restringe elásticamente giro por flexión. Entonces acá vamos a poner un momento en la dirección X sobre esta, ya sea como ustedes quieran, hacia la X positiva o hacia la X negativa. Restringe giro por torsión, entonces vamos a poner un vector momento en la dirección Y. En la dirección Y, vector momento que es torsión. Y también restringe elásticamente el desplazamiento vertical, también está completamente restringido. O sea que rotaciones se restringe y también desplazamiento se restringe. Porque cuando hablamos de momento, hablamos de compatibilidad, tiene que ser rotación. Y cuando hablamos de desplazamiento, estamos hablando del empuje vertical en la dirección Z. Entonces, para calcular esto que está acá, tenemos que hacer eso que estamos indicando. Directamente, este es un empotramiento perfecto en el espacio. Quiere decir que tiene que haber una vertical 1 en la dirección Z, un momento en Y y un momento en X acá. Y acá tiene que haber una vertical en la dirección Z también 4. Pero ojo, directamente, que esta hay que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque la flexión de uno, el otro lo absorbe como torsión y así sucesivamente. Y le da E, le da mu, le da inercia a la flexión, le da inercia a la torsión, le da directamente rigideces que le vamos a dar después acá. En este mismo ejercicio le vamos a dar esta constante elástica de rotación por torsión y por flexión. Acá luego le dice caso I. Ustedes entonces indican caso I. Y ese quiere decir que absorbe directamente, le da juego de rotación por torsión. Y la caso X le da juego de rotación por flexión. Eso quiere decir de que no está libre de girar por flexión y por torsión, pero tiene un juego. Y eso tenemos que meter en la ecuación. O sea que además del estado de carga, hay que tener en cuenta que este empotramiento tenemos que tener en cuenta, sumarle para ya sea cualquiera de las dos situaciones, tenemos que tener en cuenta más integral directamente momento torsor virtual por momento torsor real dividido K directamente de torsión. Me refiero al empotramiento 1. Lo mismo para la flexión. O sea que esto cuando empecemos a desarrollar sobre esto. Hay que tener en cuenta también este efecto. Bueno, eso directamente tenemos para la clase de hoy, porque después ya tenemos la bibliografía para consultar el capítulo. No sé si hay algo que quieran preguntar, gente. Vamos a retroceder nomás si es que tiene alguna duda. Lucas Santiago Lunaga, piso plano. Piso plano no entra para el taller.
Ustedes no desarrollaron con los auxiliares piso plano, ¿verdad? Pórtico lo que estamos resolviendo ahora, profe, en Sailab. Y solamente eso entra para el parcial. En la parte curva yo creo que en el próximo examen no entraría, porque también hay que hacer curvo, cuando es curvo, cualquier tipo de curva. Bueno, lo que yo le recomiendo, gente, para salvar esta materia hay que estudiarlo. Le aviso bien, van a tener problemas en estructura 2 y en estructura 3 si no le siguen. Si no nos siguen y después van a querer estudiar un día antes, acuérdense que seguro un 0 van a llevar. Así como estudian mecánica de materiales 2, así como estudian mecánica de materiales 3, la misma cosa es, solamente que esta es una estructura total, completamente de varios miembros y hay que resolverlo completamente. Entonces les recomiendo que estudien, porque hay que salvar esta materia. Bueno, no sé si hay alguna otra duda que tengan, me consultan. El horario es a las 14 horas. En hora de clase tiene que ser el taller. O sea que el próximo martes 9, 14 horas. Y ustedes tienen como para rendir hasta las 17 horas, porque esa es la hora que corresponde a la estructura. De 2 a 5 de la tarde. ¿Otra pregunta? Así mismo, por la tarde va a ser. A las 2 de la tarde va a empezar. Bueno, yo les recomiendo que vayan estudiando, gente, porque me preocupa debido a que en estructura 3 he visto nuevamente el resultado muy preocupante de los perros. Y la siguiente clase estaríamos dando estabilidad. Ahí sí vamos a trancarnos porque ese los perros no saben hacer grado de hiperestaticidad, no saben determinar y menos todavía modificar los apoyos o directamente darle libertad a los vínculos, internamente o externamente. Entonces eso tenemos que estudiar porque hay que saber lo que es la isostática fundamental. Bueno, si no hay otra pregunta que quieran hacerme, yo les envío más tarde esto que desarrollamos y vayan viendo. ¿No hay otra pregunta? No sé si fue claro o perfecto. Si no hay preguntas, todo espectacular. Pero a mí me gustaría que vayan a estudiar. No dejen para un día estructura, porque le aviso bien, 0 le voy a poner. Entonces van a sacar 22 en Sailab, pero 0 van a tener en la parte manual. Pregúntenle a la gente que salvaron estructura 2. Bueno, entonces les deseo la mejor suerte para el próximo martes. De mí se liberan el martes y el siguiente martes tendríamos clase en la fecha de los parciales. Una semana después no habría clase una semana. Listo, muchas gracias. Dale, profe. Gracias. Listo.